Resulta que un día cualquiera, nuestro padre le pide a nuestra madre llevarnos a Asua para visitar a nuestros abuelos. Con nuestro padre podíamos salir, ella había dado esa libertad de que compartiéramos con nuestro padre sin ningún tipo de inconveniente, así que fuimos a visitar fuimos a Asua, fuimos a visitar a nuestros abuelos, más mi papá, dentro de la información que dio, ocultó un pequeño gran detalle. Y es que en realidad el propósito de aquel viaje no era tanto la visita a nuestros abuelos paternos, sino realmente ese día presentarnos a quien era su nueva pareja y también darnos la gran noticia de que íbamos a tener un hermano. Esta noticia fue muy impactante para nosotras, fue sorprendente. No tanto la nueva pareja de mi papá, sino la realidad de que íbamos a tener un hermano. Porque durante todo el periodo de que mi papá y mi mamá se habían divorciado, mi papá siempre nos decía constantemente de que él podía tener amigas, como él le decía, más que no iba a tener más hijos, porque nosotras éramos sus princesas, nosotras éramos sus niñas y que estuviéramos tranquilas, porque él no tenía para nada pensado ni planeado tener más hijos. Así que ese día, además de mi papá mentir, para mí nos traicionó. Cuando llegamos a casa de mi mamá y mi mamá se enteró de aquello que había hecho mi papá, no tanto del hecho en sí, sino de la manera en el que él había hecho las cosas, la manera de cómo él había planeado dar aquellas noticias con engaños y mentiras. Así que inmediatamente comenzó entre ellos dos la pelea. Tú me dices, yo te digo, y a subirse las voces, pero en esta ocasión mi hermana y yo estábamos en el medio de los dos. Y tras ellos de ninguna manera poder llegar a ponerse de acuerdo, se les ocurrió la brillante idea de ponernos a elegir entre ellos dos quién tenía la razón. Nosotras, heridas tras las mentiras y la manera, las cosas que había hecho mi papá, y con el terror de traicionar a nuestra mamá, ese día elegimos a nuestra mamá. Realmente un hijo no está preparado para elegir entre su mamá o su papá. No está preparado, no es creado para elegir a quién ama más. Y ese día, tras esa forzosa elección que no queríamos hacer, más que fuimos obligadas a realizar, tras elegir a mamá, perdimos a papá. Puedo decir que ese día mi papá salió encolerizado de nuestra casa y que tras lo que vino después, que él nos borró de sus vidas completamente. A partir de ahí, mi papá no nos buscó más, ya no nos llamaba, ya las cosas no eran como antes, perdimos totalmente el contacto con él, no nos visitaba y después de eso, tras cada año, tras cada mes, me quedaba fijamente mirando el teléfono, mirando a ver ya un poco más adelantado cuando tenía el celular, a ver si había una llamada, si él había dejado algún mini mensaje, si daba alguna señal de vida. Todo esto pasaba cada año, principalmente en mi cumpleaños, que se supone que es un día especial en el que toda hija, todo hijo espera que su papá recuerde ese día en el que te trajo al mundo. Así que yo me quedaba esperando esas dos simples, cortas, llanas letras de al menos un feliz cumpleaños de mi papá, algo que indicara que él me amaba,
que yo le importaba, que él me tenía presente, mas esto nunca sucedió, nunca pasó, nunca fue así. Pasaron muchos años y me quedé siempre año tras año esperando la ausencia de mi papá después de los 13 años en adelante, esta edad tan difícil. No tener a mi papá presente marcó mi vida de una manera muy negativa. Y después de algunos 7 años aproximadamente de esperar, ya cuando era una joven, ya cuando tenía 20 y pico de años, puedo decir que me cansé de esperar. Me cansé de año tras año vivir mi cumpleaños triste, amargada. Después de tanto tiempo, tomé la decisión de no sufrir más. Puse en mi cuerpo una armadura, como que bloqueé todo y dije, basta ya, ya no voy a sufrir más, ya no voy a esperar más, ya me cansé. Eso hizo que me hiciera fuerte, pero de manera negativa. Porque al ponerme una armadura puse como barreras alrededor de mí y me convertí en una persona rebelde, en una persona imponente, en una persona malcriada. Y a partir de ahí, entonces peleaba mucho con mi mamá. Tenemos el mismo carácter y entonces peleábamos constantemente, éramos como dos dinamitas juntas. Peleaba también con mi hermana, no tenía una buena relación tampoco con mis abuelos. Vivía como la rebelde sin causa, chocando con todo el mundo, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de motivo. Hice mucho daño a muchas personas. Hice que personas que no tenían que ver nada con las cosas que estaba viviendo, con las cosas que estaba pasando, que pagaran todos los platos rotos de mi vida. Así que herí y dañé a muchas personas, manipulé a muchas personas, de lo cual no me siento contenta, no me siento orgullosa, pero es una realidad de que desbordé en las demás personas toda esa rabia que tenía adentro, toda esa amargura, porque cuando uno tiene en su corazón amargura, tristeza y tantas cosas que uno a veces carga del pasado, entonces esto nos impide desarrollarnos de manera funcional, tanto en el presente como también en el porvenir. Nos troncha muchas cosas. Dentro de todo este proceso, en unos tiempos pues recibí una invitación de parte de una amiga a una iglesia, y allí en esa iglesia puedo decir que tuve un segundo reencuentro con Dios, mas volví, me aparté, caí de nuevo y entonces comencé de nuevo con las mismas cosas que hacía. Y mi mamá, en su desesperación de ver cómo estaba mi vida y lo rebelde que era y que estaba como sin rumbo, me llevó a Mahanaim. Y en Mahanaim puedo decir que tuve un encuentro con el Señor real y firme, y que hice un compromiso verdadero con el Señor. Llegué con muchas ataduras, con problemas de personalidad, con ira, mas el Señor fue trabajando en mí, fue rompiendo las cadenas que me ataban y fue limpiando y purificando mi vida de cada pecado que me atormentaba y que me esclavizaba. Y cuando ya puedo decir que mi vida estaba casi restaurada o restaurada por completo,
porque Dios permitió que pudiera tener una buena relación con mi mamá. Ya no discutíamos así, o sea, ya teníamos una buena empatía, una buena relación con mi hermana, con mis abuelos, había recuperado mi familia, tenía amistades que me querían, que me amaba, tenía un ministerio, ya trabajaba con los niños en la iglesia y estaba aparentemente todo bien. Ya mi vida estaba como tranquila, tenía al Señor en mi vida, me sentía feliz, me sentía gozosa de todas las cosas que el Señor había hecho en mi vida. Y justo en ese momento, cuando entendía que ya todo estaba bien y que no me hacía falta nada más, el Señor comienza a hablarme a través de su Espíritu Santo, comienza a hablarme a través de su palabra, comienza a hablarme a través de otras personas, de que busque a mi papá. Y yo me quedaba como así, como que busque a mi papá. ¿Pero para qué?